Jesús, en Antímano, y en ese momento llegó a CESAP porque nos entramos en educación de adultos, las escuelas estas de centros culturales que había, y desaparecieron Bernardo Lara y Marjorie Hernández, que estaban coordinando varias iniciativas que desde la iglesia había de los centros de cultura, educación popular y de cultura popular, que eran como dos modalidades formales que habían de escuelas nocturnas, que la llevaban de la diócesis, ¿no? Entonces, las misioneras de Cristo Jesús, yo alfabeticé y me tocó en lo que era tercer y cuarto grado una materia, ¿no? Eso estando en la católica, eso es paralelo, esos 77, 78. Yo les comenté que cuando yo entré a trabajar en Jóvenes de Acción, ya yo venía del movimiento estudiantil, ¿verdad? Que ahí en ese momento lo que se privilegiaba era la formación en ese momento que no apoyara ni el militarismo ni el comunismo. Eso era lo que hacíamos, ¿verdad? Y porque era movimiento estudiantil cristiano, no católico. La gente. Okay. Y también les conté lo que pasó. De ese frente que se formó estudiantil, como no lo pudo controlar la iglesia, entonces lo disolvió. Sí. Entonces se disuelve eso y me meto yo más a trabajar en Jóvenes de Acción. Paralelamente a eso, yo estaba estudiando, ¿verdad?, sociología en la Católica con una beca. Y yo había empezado algo no de trabajar con mujeres, pero sí de recibir información sobre mujeres, de lo que se hacía en otros países, y eso llegaba por fax. Pero es una modernidad. Eso fue mucho después. Que ustedes hicieron cosas bien innovadoras, porque yo recuerdo con las diapositivas, los carruseles, proyectando el Bolívar, el Bicentenario, pero después eso se combinaba con actuación, teatro. Sí. En un momento se paraba la proyección y empezaba Bolívar a interactuar con la gente y empezaba. Yo creo que fueron cosas bien innovadoras, manejando la tecnología artesanalmente. Sí, bueno, para nosotros estar en estos espacios, este ambiente físico, significa rememorar ese tiempo de formación, de un espacio para la creación, para darle rienda suelta a la creatividad y entender que el esfuerzo, pues cuando se hace en colectivo, y en los sectores populares donde estábamos trabajando, pues inmediatamente se obtenían resultados, había un vínculo y una capacidad de seguir creando y soñando. En los orígenes de SECODAP, que es la organización que posteriormente fundamos, pues inmediatamente al salir de SECODAP, tiene sus raíces imbricadas, pues, en el trabajo con los centros de educación popular, la VCEP y CESAP, porque pues, fue en ese trabajo con la comunidad, con los adultos, donde pudimos ir conectando con esa necesidad de las mujeres, de las madres, con la problemática de los niños, de las niñas, los adolescentes en el barrio, y pues dedicarnos más específicamente a esa misión fue uno de los elementos que pudimos de alguna manera encontrar. Y otra hermana me invitó a una reunión que era en Gradilla. Bueno, ahí la idea era como que juntarnos personas que trabajaban con la comunidad, pero estábamos ayudando. Ahí yo conocí a Rosa.
y a María Elena Méndez. Que María Elena, dábamos clases, enseñábamos a leer y a escribir en la noche y en el día trabajábamos los niños, había mucha pequeña. Bueno, y entonces era como eso, de unirnos para hacer cosas juntos. Entonces nos reuníamos como una vez al mes, ahí en Gradilla, donde empezó César. Antes de eso de Bolívar, temprano la cosa, hicimos una presentación con Ana sobre la Biblioteca Popular. Ajá, entonces creé como un títere de un libro que cabe con diferentes expresiones, hola, soy un libro. Entonces, hablando del uso de la Biblioteca Popular, Ada lo llevó a una conferencia en Nicaragua. Recuerdo que estaba en la universidad, yo soy una católica, y el último año de contaduría hay una materia que se llama contabilidad especializada. Y cada grupo, por supuesto, tenía que elegir un tema de acción, banco, medio de comunicación. Y de repente el grupo de medios de comunicación tiene a Mario Caplún en libros, porque era como la guía, o sea, tenía que estudiarse eso para poder diseñar el sistema completo. Y yo llego y les digo, yo trabajo así. Y la figura que era tan importante en ese momento, bueno, en este caso el equipo de comunicación de César, Mario estaba en la cabeza como altamente conocido. Sí. Y llegara, digamos, a la católica que era como una referencia, digamos, a ese nivel y claro. Sí. Te la echaba, pues. A ver. Yo trabajaba como secretaria en el despacho parroquial de los padres de Merinol y llegaron las chicas Rosa Paredes, Beatriz Jiménez y Mayori Hernández a hacer promoción de los centros femeninos populares, que fue en aquel momento iban a hacer la invitación para que se creara, porque se estaba creando los círculos femeninos populares. Y fue la primera vez que yo oí hablar de César, pues, o sea, yo fui más bien la anfitriona de ellas en aquel momento. Y no sé si tú recuerdas ese cuento, pero fue bien agradable. Y después de ahí, yo trabajaba, como dije, con los padres de Merinol y después con unas monjas que después también trabajaron en CESA, que eran ahí de Conde. Estaba Hilda Coronado, que también trabajaba, era monja de Olivet, y también vinieron a trabajar a CESA, y Armando en ese momento en Gradillas, porque yo entré en Gradillas a trabajar como secretaria, y Armando estaba buscando un complemento de trabajo, de compañera de trabajo para, en ese momento, Rosita Arria. Ya Rubén había dejado sus trabajos de secretaría y estaban ahí trabajando, ¿no? Entonces me incorporé a CESA en el año 76 y bueno, hasta el momento he sido fiel acompañante de CESA desde esa época. Una experiencia muy agradable porque no era solamente ser la secretaria de CESA, sino participar en todos los cursos, en las actividades, en todo, o sea, una riqueza increíble, ¿no? Incluso uno de los jóvenes del grupo de teatro de Barquisimeto, Asdrúbal, que era un concierto parecido a Bolívar. Y tomamos fotos de la estatua de Bolívar en la Plaza San Pedro y después él frente a un grupo que estaba en la plaza y entonces con pequeño salto trajimos Bolívar a la vida. Pero eso es puro fotos, porque la idea era pasarlo en diferentes comunidades y hacer una discusión con los participantes, el significado de su vida, qué era su mensaje, etc. Pero una
después me tocó visitar varias comunidades y probar cómo funcionó eso. Y fue interesante incorporar a la gente, no usar una presentación de diapositivas únicamente como que vean esto y ya está. Sí. Buscaba la participación de todos. Después hicimos el LOCEP 1 con San Juan Bautista, la fiesta de San Juan Bautista, con esa misma lógica, se proyectaba el santo, todas las cosas, y después se presentaba el santo en vivo y empezaban a interactuar y tal. Ok, monseñor, usted vino con 7 carpetas. Pues. Sí, cuando me dijeron, dije, voy a ver qué entiendo allá y demás, o sea, había todo un movimiento y era fundamentalmente jóvenes de acción. Pero en general iban desapareciendo los grupos, se iban reestructurando, apareciendo cosas nuevas. Yo seguimos trabajando en esto. En el 71, 72, esto se acabó esto del centro arquidiocesano. No sé si contar la anécdota, es un poco, que fuera una anécdota, sin duda estaba Rosa, que estábamos haciendo la planificación del año, y vino el obispo auxiliar de Caracas, Monseñor Enríquez, allá, y una de las cosas que teníamos era que teníamos que luchar contra las situaciones de pecado que hay en la sociedad venezolana. Entonces teníamos uno de los objetivos. Entonces, el Monseñor dice que el pecado es personal, ¿qué situaciones de pecado? Y yo recuerdo que se le dijo, no, pero así dice Medellín, situaciones de pecado. Y chico, Medellín no es aplicable en Venezuela, dijo él. Y yo de salido les dijo, ¿y usted por qué firmó? Y allí se acabó. Mi memoria está más o menos cuando yo tenía como 11, 12 años, con Rosita, con Carlos, el que es tu hermano, y tu primo Luis, ahí está, Luis Blanco. Cuando estábamos en los grupos de jóvenes de acción allá en el Lídice. Yo estudiaba en la escuela José Luis Ramos, ahí por la parte casi atrás de la casa de Rosa, allá en Lídice. Y me acuerdo mucho porque yo hice la primera comunión estudiando allí cuarto grado, pero el cura con el que me confesé para hacer la primera comunión fue Armando. Ahí no nos dio la comunión Armando porque el párroco era Antonio María Len, ¿era que se llamaba? Sí. Ajá, y entonces él tenía la responsabilidad de la primera comunión, pero la confesión para la preparación, para la primera comunión, la hice con Armando Jansen en aquella época. Sí. ¿Y por allá? ¿Qué recuerdas? Esos 10 años, ¿estuviste con esa directo, trabajando? Nosotros llegamos a finales del 80, o sea, ya pues no vivimos esa segunda mitad de los 70, todo ese proceso inicial. Ahí las referencias que teníamos era de José Ángel, cuando estábamos con los salesianos, que de repente nos traía el cuadernito de los grupos juveniles, cómo formar un grupo juvenil, los papelógrafos, los marcadores, o sea, nosotros éramos unos chamos, entonces toda esa metodología, el trabajo por grupo, los tirros, las cosas, recoger, entonces para nosotros todo eso era como una novedad, ¿no? De trabajo. Tú venías, era de la educación formal, del profesor, la cosa, entonces descubrir todo ese mundo de una educación alternativa, popular, tuvimos como esos antecedentes, y en el 80, cuando salimos de los salesianos, fuimos a hablar con José Ángel, y José Ángel nos dijo, vayan para allá, San José del Ávila, al final de la Varal, y pregunten por Ada Martínez o Santiago, y díganle que divazón, qué tal, que ustedes que han trabajado con Chamo,
Y cuando llegamos, Santiago estaba y Santiago me dijo, no, nosotros aquí no tenemos nada, ya todo está ocupado. Una santiagada. Sí. Nosotros y la José Ángel que estamos nada, entonces, y me dijo, pero mira, de repente ahí, por ese pasillo hay una cosa ahí de USEP, y ve a ver, pregunta ahí José Ramón, a ver, que ellos creo que estaban buscando, y ahí fuimos, y entonces cuando llegamos, efectivamente estaba Ricardo Márquez. Y Ricardo Márquez, nosotros le dijimos, oye, nosotros lo habíamos conocido en el noviciado en San Antonio, que Ricardo, los papás vivían ahí, había estado un par de veces dando la misa en San Antonio y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, oye, ¿qué haces tú? No, bueno, tú jesuita, no, entonces nos echó el cuento que se había salido, qué tal, nosotros le echamos el cuento y después llegó José Ramón, mira, él es José Ramón y tal, no sé qué más. Y bueno, mira, necesitamos en Caracas, pero lo que tenemos es medio tiempo de un docente, una cosa y tal, y bueno, y nosotros agarramos y de ahí salimos ya contratados a trabajar en Caracas, monitoreando los grupos. Pero el trabajo era en qué, en alfabetización o en... Sí. Era en el trabajo de promover la organización de los CEP, del método psicosocial, Freire, los grupos que ya habían tenido algún tipo de contacto, de vínculo, reactivar porque hacía tiempo que no. Entonces, bueno, ahí nos tocó Atacagua, Los Merinoles, Mamera, en Carapita, en Santa Ana, en el Ciprés. Mi contacto con Armando y con este mundo de jóvenes de acción y demás empezó. A mí me pusieron en el 72 director de Salesianos de Sarría, donde Fernando estudiaba primer año de bachillerato, aquel año, por allá, desde allí nos conocemos. Y Armando me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar? Que estoy pensando en algo de esto. Y yo digo, yo estando aquí no puedo. Pero en el 75 yo fui a cambiaron a Petare, a 1 de noviembre, en el barrio. Allí el 1 de noviembre, uno de los 3 que estábamos tenía que trabajar algo fuera para comer. Y entonces yo entré a medio tiempo en CESAP y tenía medio tiempo de sueldo de maestro. Allí lloré. Pero con eso y otras cosas, los que vivíamos en Petare nos acomodábamos. Y ahí empecé, en el 75 ya, de una manera estable, trabajando en el equipo de jóvenes, con Rubén, con Ada, con Patricio, Ernesto Badilla, y éramos 6, Ada y la otra hermana, Hilda Corona. Hilda Corona. Éramos. Y ahí empezó un trabajo de formación y organización, pero entrando en todo, se sabe, eran 3 cosas, eran hechas. Rosa Paredes con los círculos femeninos, Lovera con la educación y nosotros con el grupo de jóvenes. Eran como los 3 elementos en los cuales se iba reestructurando todo. Yo valoro mucho estos papeles, estas carpetas, porque en esas reuniones decíamos, a ver, ¿cuál es la situación del país? Ahí está, como la víamos entonces. ¿Cuáles son las opciones de CESAP? Ahí tenemos puestas las opciones. Y ahí se iban como elaborando, se iban afinando. Y yo valoro muchísimo una cosa de en aquel entonces, que era la reflexión. Yo iba 2 días y medio, aparte de los fines de semana, en Pozo de Rosas, nos lo pasábamos casi por completo, dando cursos todos los fines de semana. Era verdaderamente una cosa de una importancia extraordinaria. Y luego era el turno.
Grupo Social CESAT, 50 años de acción popular.